España se acaba de proclamar campeona de Europa por cuarta vez en su historia. Vamos a repasar, vamos a analizar, vamos a vivir lo que significa este triunfo y cómo lo ha conseguido el conjunto de Luis de la Fuente. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La selección española acaba de proclamarse campeona de Europa por cuarta vez en su historia, derrotando en la final del Olímpico de Berlín, derrotando en la Eurocopa 2024 a Inglaterra por 2-1, alzándose como la mejor selección del torneo, ganando en esta final y recorriendo un camino inolvidable, ganando los 7 partidos, algo que no había ocurrido jamás en la historia de este torneo continental, pasando por encima de las campeonas del mundo, ganando todos los encuentros y siendo indiscutiblemente el mejor equipo, el que mejor ha jugado y el que además ha sacado los mejores resultados, dejando por el camino a grandísimas selecciones, dejando por el camino a todas las favoritas, a la anfitriona Alemania, a Francia y también a Inglaterra, dejando además también en el camino a selecciones de una historia reciente o una historia en general enorme como Italia y como Croacia, y proclamándose con toda la justicia, siendo un equipo ya de leyenda y permitiendo al fútbol español volver a ganar un título que no lograba desde algo que no lograba desde 2012, una generación diferente, una generación que parece que no va tan sobrada de talento y que eso refuerza aún más lo complicado, lo difícil y lo importantísimo que es este triunfo para un fútbol español que de las últimas 5 Eurocopas ha ganado 3, así es, increíble, y es que desde 2008 España ha ganado 3 títulos de Eurocopa, demostrando que es el mejor equipo del fútbol europeo, demostrando que es la selección más grande del fútbol europeo en los últimos años, proclamándose por cuarta vez en su historia y superando en el total de títulos a la selección alemana, cosechando desde 2008 4 títulos de grandes torneos, 3 Eurocopas y un Mundial, al que hay que sumarle también la Nations League en un fútbol, el español, que parece que desde 2008 ha cambiado y que hoy ha vuelto a demostrar que mucho más allá de una generación dorada es un equipo que tiene también una grandeza imbatible, que tiene un nivel medio enorme y que tiene una competitividad que hoy ha demostrado también en esta final. Una selección española enorme, una selección española que ha firmado una Eurocopa de leyenda y que pues ha conseguido un título que yo creo que jamás olvidaremos, no solo por haberlo levantado, sino también por cómo ha sido, porque España ha demostrado que es una campeona, ha demostrado que los campeones llegan y pueden vencer, dando también espectáculo, haciendo muy buen juego, muy bonito, muy entretenido, una selección española que también en la final ha sido claramente mejor que su rival en una segunda parte en la que ha estado muy por encima del conjunto inglés. En la selección, que sin duda tiene que ser recordada por ser el conjunto de Luis de la Fuente, un hombre que generó muchas dudas a su llegada, un hombre que no ha tenido fácil el camino por los errores que, también hay que decirlo, ha cometido, pero que ha terminado dándole la vuelta a toda esa situación, formando un grupo en el que él ha aportado y en el que él ha creído en muchos jugadores que no estaban pasando por un buen momento, en muchos jugadores que no habían brillado con la selección en etapas anteriores, en jugadores que necesitaban ese punto extra de confianza, y con el bueno de Luis de la Fuente todo eso ha ocurrido, sus apuestas más importantes han brillado y también, pues él ha tenido un porcentaje altísimo de protagonismo en ese tanto definitivo de un Mikel Oyarzabal que ha asistido o que se ha visto asistido por Marc Cucurella y que ha terminado marcando el futbolista vasco, un jugador que no estaba disputando o que no ha tenido una gran temporada, que no lo estaba pasando bien, que no ha tenido una gran Eurocopa, pero que ha vuelto a tener la confianza del seleccionador, y un lateral que entró, a última hora, ¿no?, por la lesión de Gaya, pero que, él fue el elegido, y al final la apuesta de Luis de la Fuente de meterlo como titular desde el primer encuentro le ha dado sus frutos. Una selección dirigida desde el banquillo por un Luis de la Fuente que ha vuelto a intervenir en el partido, que ha vuelto a ser protagonista en esta final y que sin duda es, su creación definitiva después de haberse proclamado en categorías inferiores campeón con la selección española. Un Luis de la Fuente que ya ha entrado de lleno en la historia del fútbol español y que, ha construido una selección en la que sus apuestas, sus decisiones han sido vitales, han sido importantísimas
prácticamente puesto por puesto después, bueno, pues de que llegase al cargo y todo en general se pusiese en duda, ¿no? Él ha tenido que elegir y sus decisiones, sus elecciones, sus convocatorias, sus listas han llevado a la selección española, además de su... bueno, pues de su forma de dirigir, de su forma de motivar y de sus decisiones tácticas, todo ello ha llevado al triunfo de la selección española, con un Rodrigo que hoy lo ha pasado mal, con un Rodrigo que hoy ha tenido que ser sustituido en el descanso, pero que ya había dejado en la primera parte una muy buena actuación defensiva, que se ha proclamado campeón de Europa por primera vez con la selección española y que ha recibido por primera vez también un gran galardón individual reconociendo el enorme futbolista. Algunos lo venimos reclamando constantemente desde la temporada pasada, y aunque los señores que votan el Balón de Oro, que no tienen ni idea de fútbol, por fin alguien le ha reconocido a Rodrigo Hernández que es mucho más que el mejor mediocentro del mundo. Rodrigo Hernández es uno de los mejores futbolistas del mundo, uno de los más inteligentes, uno de los que mejor lee el juego y uno de los que ha sido fundamentales en una selección española de leyenda, en una selección española que se acaba de proclamar campeona de Europa por cuarta vez en su historia, desde las bandas, con ese desequilibrio, con esa magia, con esa creatividad, con esa velocidad y con esa determinación, Nico Williams y Lamine Yamal. Lamine Yamal y Nico Williams asistiendo y rematando, definiendo para ese primer tanto que hacía soñar a una selección española que ha comenzado desde ese primer minuto de la segunda parte a ser muy superior a una selección inglesa que ha visto cómo se le han aparecido todos los fantasmas, pero que después, es cierto, también se ha podido meter en el encuentro. El mejor jugador de la final, Nico Williams, el mejor jugador joven del torneo, con tan solo 16-17 años, el bueno de Lamine Yamal, que suma otra nueva asistencia a un torneo que le ha visto explotar y convertirse definitivamente en una estrella absolutamente mundial y en un jugador llamado a ser historia viva y leyenda total del mundo del fútbol, con un Nico Williams que también ha explotado definitivamente y que se ha convertido en una estrella mundial después de hacer una enorme Eurocopa y marcar también ese tanto de la final que le ha servido para ganar más protagonismo y convertirse en el mejor jugador del encuentro, de este partido decisivo de la Eurocopa 2024. Y es que España, más allá de estas individualidades, más allá de los goles que ha marcado Dani Olmo, ha tenido la capacidad de sufrir, la capacidad de competir, la capacidad de resistir y la capacidad de no caerse en ningún momento pese a recibir goles, como ocurrió frente a Georgia, como ocurrió frente a Francia o como ha ocurrido hoy con el tanto de Cole Palmer. Una selección española que ha tenido también esos momentos en los que ha tenido que sufrir, esos momentos en los que contra Georgia podía haber encajado el 0-2, contra Francia podía haber encajado el 0-2, contra Inglaterra podía haber encajado el 2-2, pero la selección española ha sabido resistir, ha sabido sufrir, ha sabido tener esa resiliencia en los momentos clave de una Eurocopa increíble en la que ha ganado los 7 partidos y en los que en esos momentos puntuales ha tenido, como hoy ha ocurrido, jugadores como Dani Olmo que han sacado sobre la línea y que han impedido que Inglaterra se volviese a meter en el encuentro. Una selección española que ha vuelto a brillar en lo colectivo, pero que ha tenido individualidades del máximo nivel, como Laporte, con un Dani Carvajal que ha vuelto a hacer un segundo tiempo excepcional, con un Cucurella que ha asistido y que ha resistido enormemente bien ante el bueno de Saka, con un Fabián que también ha hecho una Eurocopa memorable, otra de las grandes apuestas de Luis de la Fuente, con la entrada también de Zubimendi, con los minutos de Oyarzábal, con un Joselu que tuvo que aparecer en un momento puntual y que contribuyó a ese gol enorme e histórico de Mikel Merino. En definitiva, una Eurocopa en la que tan solo Alex Ramiro no ha podido tener minutos, pero en el que también Jesús Navas, Grimaldo, Nacho, Mikel Merino, el propio Mikel Merino, todos los jugadores convocados han sido protagonistas, con el gol de Ferran Torres, con los minutos también mágicos de Ayoce, con esa distribución y con esas asistencias de Pedri también. Bueno, pues en definitiva una selección española que la verdad es que ha puesto en valor la palabra equipo, ha puesto en valor también la palabra darle mucha importancia a una convocatoria en la que muchos jugadores diferentes han marcado, creo que hasta 10, para convertirse en la selección con más tantos anotados en esta Eurocopa y para ser, bueno, pues un conjunto que creo que vamos a recordar muchísimo tiempo, no solo por cómo ha logrado esta Eurocopa, sino también por a quién ha ido derrotando y con el nivel de fútbol y el nivel de superioridad
que ha ido mostrando. España consigue su cuarta Eurocopa, su quinto título grande sumando Eurocopas y Mundial, y bueno, pues con una generación que parece que tiene cuerda para rato y que ya mira hacia adelante debido a sus ganas de ganar y a su competitividad. Luis de la Fuente ha sido el autor, es el creador, es el arquitecto de un grupo que se ha hecho enorme, que ya es histórico y que, bueno, pues es historia del fútbol español, hoy venciendo a una Inglaterra que suma su segunda derrota consecutiva en finales de Eurocopa, y que hay que decirlo claro, hoy ha vuelto a demostrar que en ningún momento ha jugado como una campeona de Europa. Habría podido empatar de no ser por esa acción salvadora en el último segundo de Dani Olmo, pero lo cierto es que el conjunto inglés, pese a mostrar esa competitividad, pese a ser capaz de darle la vuelta o como mínimo de empatar un partido en el que estaba siendo claramente inferior en la segunda parte, pese a su calidad individual, pese a su pegada con muy poquitas llegadas, hoy el conjunto inglés ha vuelto a sucumbir, ha vuelto a caer, ha vuelto a quedarse con la miel en los labios al caer derrotada en esta final de Eurocopa 2024 frente a España en los 90 minutos. 2021 fue aún peor, jugando como local en Wembley y cayendo frente a Italia. Veremos qué ocurre, pero la selección inglesa, para mí, definitivamente necesita un cambio. Hubiese ocurrido lo que hoy hubiese ocurrido, para mí Gareth Southgate no tiene que continuar de ninguna forma al frente de la selección inglesa. En un partido que vamos a analizar desde ya, pero en el que había que reflexionar, había que darle el valor que tiene a este cuarto título de Eurocopa de la selección española, después de ganar la Nations League la temporada pasada y hoy proclamarse campeona con todos los méritos, haciendo un fútbol espectacular, brillando a nivel de juego y también apareciendo esa competitividad, esa capacidad de resistir, esa estrella que tienen las selecciones campeonas en los peores momentos. Luis de la Fuente, un grupo de jugadores increíble, hacen historia para el fútbol español consiguiendo su cuarta Eurocopa. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, que hayáis podido gritar los goles, comeros las uñas también con el sufrimiento en los últimos minutos y celebrar también como un tanto en la portería de Pickford esa acción salvadora de Dani Olmo. Enorme la selección española, nos ha regalado un torneo absolutamente maravilloso, nos ha conquistado a todos con su fútbol, con su verticalidad, con su creatividad, con su alegría, con su forma de jugar, con su forma de arriesgar, con su forma de atacar, de ir hacia adelante y también, bueno, pues con esa respuesta en los momentos más complicados, que al final son lo que normalmente termina marcando la diferencia y termina decantando la balanza. España ha ganado a Inglaterra por 2-1 con los goles de Nico Williams y de Oyarzabal y se convierte en un equipo de historia para el fútbol español. Dicho esto, vamos a repasar brevemente lo que ha ocurrido en un partido en el que, sinceramente, bueno, pues no ha habido cambios en las alineaciones, cambios significativos, cambios sorprendentes, con una selección española que ha salido con el 11 que se esperaba, con su habitual 4-2-3-1, con Lenormand y con Laporte en el centro de la defensa, Cucurella, Carvajal en laterales, así que ninguna sorpresa. Arriba también, bueno, pues esas media puntas que vienen siendo incuestionables, y arriba el bueno de Álvaro Morata. La novedad en el conjunto inglés era la titularidad de Luke Shaw en banda izquierda, en el lateral izquierdo, y que el conjunto de Gareth Southgate desde el primer minuto ya nos ha mostrado, para mí, con mucho acierto de su seleccionador, que iba a cambiar, que se iba a adaptar y que iba a jugar con línea de 4, ¿no? Una selección inglesa que en la primera parte ha logrado incomodar al fútbol de una selección española que no ha fluido, que no ha encontrado, sobre todo, bueno, pues en esa zona de la media punta, a un Nico Williams que se pudiese imponer a un Walker que ha estado muy firme, que ha estado, la verdad es que muy bien defensivamente cuando el extremo le ha intentado encarar abierto a banda. Después Nico Williams ha entendido, ¿no?, que tenía que moverse, que tenía que ir más hacia el centro del ataque. Una selección española a la que le ha faltado, bueno, pues esa velocidad con balón y esas conexiones, ¿no?, sobre todo en banda derecha con Carvajal y con Lamine, que no se han entendido tan bien en esos primeros 45 minutos ante un Luke Shaw y a un Bellingham que para mí le han superado en esa primera parte, con Shaw siendo muy importante en el ataque de la selección inglesa, conectando entre líneas con Bellingham y cambiando el juego hacia la banda de Saka, y ahí España la verdad es que ha tenido algunos problemas, pese a los repliegues tan rápidos de Cucurella, de un Nico Williams que no ha dejado de ayudarle, y también a la atención de un Rodrigo que en la primera parte ha bloqueado 2 disparos desde la frontal, primero de Declan Rice y más tarde de Harry Kane, que parecía que podían haber puesto en muchas dificultades a Unai Simón.
Simón. Un primer tiempo igualado, en el que España ha tenido mucho balón, en el que España, bueno, pues ha tenido que enfrentarse a ese buen trabajo colectivo y también individual, principalmente de los laterales ingleses, y en el que también se ha notado, ¿no?, ese punto de nervios, ese punto de precipitación, con malas acciones, malos golpeos en centros laterales, algún pase, bueno, pues errado que no estábamos acostumbrados. En definitiva, un primer tiempo en el que Inglaterra ha sido capaz, como no había sido capaz ninguna otra selección, de maniatar al conjunto español, más allá de lo que ocurrió seguramente frente a Georgia, aunque bueno, ahí con algunos matices, ¿no?, en un partido de un nivel bastante diferente y con exigencia diferente. Nos íbamos al descanso con esa sensación de que España necesitaba tener un puntito más de tranquilidad, un puntito más de calma con balón, pero con una mala noticia, y es que Rodrigo Hernández, el metrónomo, el arquitecto, el organizador de esta selección española, se veía obligado a tener que abandonar el terreno de juego, y era Zubimendi, ¿no? Un Zubimendi que ha participado, que no ha tenido muchos minutos, pero que siempre se destacaba su figura, al que Luis de la Fuente siempre destacaba como uno de los mejores pivotes del mundo, y que hoy ha tenido la oportunidad de demostrarlo, teniendo que asumir un rol importante ante una selección inglesa que ha visto que en el primer minuto de la segunda parte le han metido un auténtico golazo, con España haciendo, para mí, o dejándome a mí la sensación de que ese gol venía preparado desde la pizarra en el descanso por Luis de la Fuente, con Fabián formando o bajando a ser un tercer central, pero en vez de por izquierda, por el lado donde él se estaba moviendo más, en el lado derecho, permitiendo a Carvajal dar un par de pasos hacia adelante, metiendo de primeras Carvajal el pase perfecto para un Lamine Yamal que esperaba en zona de tres cuartos, que esperaba más en zona de media punta, jugando por dentro, que recibía de primeras, encontraba los desmarques, la profundidad primero de Morata y más tarde de Dani Olmo, que arrastraban a toda la defensa inglesa, y con el pase permitiendo a Nico Williams definir, batir con su pierna zurda a Pickford y, bueno, pues ganarse también, meter su nombre en los libros de historia del fútbol español y del fútbol europeo, con ese tanto del 1-0 que en el minuto 46 ha hecho que España suba un par de escalones su juego y que Inglaterra, bueno, pues reciba un mazazo tremendo. Una selección española que a partir de ahí, la verdad es que ha sido muy superior durante al menos 15-20 minutos, diría yo. La verdad es que hemos visto una selección española brillante, con ocasiones para marcar el 2-0 de Dani Olmo, de Morata, también a pase de Lamine Yamal. Una selección española que recuperaba balones arriba, que disparaba desde la frontal, que no dejaba salir a una selección inglesa que estaba muy tocada, y que ha visto como su seleccionador ha tenido que quitar del campo a una de sus principales piezas, a un Harry Kane que no ha hecho prácticamente nada en el encuentro y que se ha visto sustituido por Oli Watkins. Una selección española que ha seguido dominando, una selección española que ha seguido llegando, una selección española que ha visto además como Oyarzabal, bueno, pues entraba por un Álvaro Morata que había mejorado también en esa segunda parte, que había tenido una acción para decantar el encuentro y poner ese 0-2, pero que no había podido aprovecharlo. Una Inglaterra que, con la entrada también de los cambios, con la entrada también de Cole Palmer por Mainoo, con Bellingham retrasado y jugando un poquito más junto a Declan Rice, parecía que, bueno, pues ha mejorado ligeramente en el encuentro, hasta que ha llegado y ha demostrado, bueno, pues esa capacidad, ¿no?, de resistir, de soportar problemas, de darle la vuelta a esos problemas, y con su enorme calidad individual necesitar muy poquitas acciones importantes frente o cerca de la portería rival para marcar la diferencia. Ese es el gran valor, ese es la gran virtud que ha demostrado la selección inglesa en esta Eurocopa 2024, darle la vuelta a la situación y tener con esos chispazos la capacidad suficiente como para empatar partidos o incluso darles la vuelta. Hoy Inglaterra, en ese minuto 72, ha sido capaz, con el tanto del Cole Palmer, de empatar un partido que no estaba mereciendo empatar, con una segunda parte en la que España estaba siendo claramente superior. Inglaterra se ha venido arriba en esos 5 o 6 minutos posteriores, una selección española que la verdad es que se ha puesto sin ningún tipo de problema, y con la entrada también de Nacho, y bueno, pues al final con la frescura, con la calidad y con ese entendimiento de dos jugadores que, como digo, van a convertirse ya en leyendas del fútbol español, Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal, para firmar una jugada maravillosa, con ese pase de Fabián a Dani Olmo, en vez de darla directamente a Cucurella
confía en Oyarzábal, este ve a Marc Cucurella y con ese desmarque corto a la zona del punto de penalti se adelanta a Marc Guehi, le gana la espalda a John Stones y el fuera de juego permite que España celebre ese tanto del 2-1, ese tanto que convierte a la selección española en campeona de Europa con todo merecimiento, pese a que Dani Olmo ha tenido también que ser protagonista y que convertirse en pichichi del torneo por pues el gol que ha marcado, ¿no? El gol que ha evitado para que el conjunto inglés no pudiese llevar el partido a la prórroga. España se proclama campeona de Europa por cuarta vez en su historia, firmando una segunda parte muy buena en la que le faltó un poquito de pegada para marcar el 2-0 y tener esa tranquilidad. Empató Inglaterra con su capacidad de resistir, con su capacidad de sacar el máximo partido a acciones y a sus pocos acercamientos y a sus pocas acciones de peligro, pero el juego de España, las combinaciones y esas apuestas personales de Luis de la Fuente le han terminado dando a la selección española el triunfo con el gol final en la combinación de Marc Cucurella y de Mikel Oyarzábal. Espero que hayáis disfrutado el vídeo, espero que hayáis disfrutado toda la Eurocopa aquí en el canal y ya os advierto que no va a ser el último vídeo porque vamos a analizar y a repasar también pues con un vistazo de última hora en los próximos días lo que ha sido esta Eurocopa 2024 que deja como enorme ganadora gigante con un camino maravilloso a una selección española que ya es leyenda del fútbol no solo europeo sino también del fútbol mundial. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.